significan dentro de un proceso de mucha confusión ideológica, significa un avance significativo para la independencia plena, no solo de la Argentina, de nuestra patria chica, sino de la patria grande de toda Latinoamérica. Porque estamos inmersos en una lucha ideológica muy dura, muy difícil, desde entonces que nace una América que nace bajo el signo de la dominación, de la colonización, no solo territorial, sino mental. Una lucha que arranca por allá, por los tiempos, en América sobre todo, de los jesuitas, que entre ellos mismos tienen serias contradicciones y se va avanzando. A pesar de todo eso, va quedando, detrás de todo, va quedando el pueblo originario, van quedando nuestras raíces superadas por ese mercantilismo colonialista. Y nosotros lo vemos en la Argentina desde que yo tengo uso de razón, una lucha permanente. El neoliberalismo es muy poderoso, confunde, tiene mucho poder de llegada a la gente con los medios modernos de comunicación sobre todo. No obstante eso, las raíces populares de la liberación están firmes, de manera que significa que la lucha por la consolidación de la América Latina y de la Argentina como gobierno, como sociedad solidaria, autónoma, se va consolidando. Sí, continúa y va a continuar por mucho tiempo. Yo creo que estamos viviendo un retroceso de un avance muy significativo que hubo al comienzo del siglo en toda Latinoamérica, o en gran parte de Latinoamérica. Desde Centroamérica para acá, quizás el gran comienzo fue allá por la década, por los finales, que no erre yo, por los finales de la década del 60, cuando comienza la liberación de Cuba, y eso significó una enorme lucha, pero mostró un camino que poco a poco fue tomando cuerpo en el resto de los países, con muchas dificultades, con muchas luchas, y se canalizó fuertemente, llegó a lo que creíamos ya el desarrollo definitivo con el comienzo del siglo que estamos viviendo, con el proceso de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, de Bolivia. Creo que Bolivia es el país que más nos ha mostrado el rumbo, y Argentina, Uruguay, y con menos fuerza, pero también en un mismo rumbo, Chile y Perú. Colombia, con demasiados problemas internos y demasiado dominio del imperio, pero el resto de Latinoamérica, Nicaragua, fueron avanzando mucho, y ahora se produce un parate que
va a costar mucho sudor y sangre, lágrimas por lo menos, el poder superarla, pero que yo creo que la fuerza interior del 9 de julio, del significado de la independencia del 9 de julio hace 200 años va a terminar triunfando. Siguen vigentes, congresales llenos de contradicciones a su vez entre ellos. Si nosotros hubiéramos logrado en aquellos tiempos una unificación de la lucha que en ese momento encabezaba Artigas o encarnaba Artigas, quizás el 9 de julio hubiera tenido otra proyección. El 9 de julio de hace 200 del continente, el gran drama nuestro es el puerto de Buenos Aires. Buenos Aires es un país, es la capital de un país que no termina. Nosotros los argentinos, el Uruguay y Chile, somos tres países que no terminamos de entender que somos latinoamericanos. La influencia europea primero y yanqui europea después nos domina, no nos domina totalmente, pero nos frustran el avance, nos frenan el avance hacia. Acá tenemos los puertos. Todo esto hizo que Argentina crea que es una especie de... Somos una península, cuando en realidad somos... parte de un continente. Somos continentales. Entonces, si vos ponés el mapa de América al revés, te das cuenta que Argentina entra. Uno de nuestros enormes problemas que no lo podemos solucionar, ya no lo vamos a solucionar por lo menos por muchos años, es esto. Si Argentina, su capital, estuviera acá, Puerto Profundo, sí, Puerto Profundo, pero no la capital. Entonces yo hice un trabajo muy atrevido, que disgustó a algunos entre ellos, dándole la razón a Alfonsín, pero diciéndole que hasta yo le aceptaría a Alfonsín si en vez de ponerlo sobre el mar, lo pusiera sobre la cordillera, lo pusiera en Neuquén, por ejemplo, o en Mendoza, pero que yo decía Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Córdoba, Salta, Formosa, porque Tucumán, nosotros no estábamos, ni estamos y no estaremos por mucho tiempo en condiciones de hacer lo que alguna vez hizo Brasil, hace muchos años, con Brasilia, que creó una ciudad capital. Nosotros no nos da el cuero para eso. Entonces Tucumán, la raíz, el local de la independencia nacional, del 9 de julio, podía cederle a la patria la ciudad o parte de la ciudad de Tucumán como para instalar ahí la capital, pero ya con cosas ya construidas, hechas, no hacer todo de nuevo, una locura mía, pero bueno, esa era la idea. Sí, nosotros tenemos una mentalidad extranjerizante en la clase dominante. Claro. Otra de las cosas es el castigo que Dios nos dio, la pampa húmeda. Si la pampa húmeda, en vez de estar ahí donde está, estuviera acá, en Salta, Jujuy, Formosa, Corrientes, en Corrientes somos bastante pampa húmeda, pero estamos... Pero no es la pampa, es la Mesopotamia. Claro, es la pampa húmeda esa donde vinieron y el área de la historia vos la conocés mejor que yo, y eso nos liquidó a nosotros, es decir, no nos liquidó, pero nos frustra, ¿no? Yo en mi escuela primaria encontré me metieron en la cabeza un concepto de la patria de la que estamos hablando. No sé, no puedo juzgar, pero a lo mejor mis padres, a lo mejor, qué sé yo,
pero el concepto de la patria grande, la lucha, a pesar de Sarmiento, la lucha no a favor de Sarmiento, tal vez no es en contra, pero no proclive al sarmientismo, sino eso yo lo mamé en la escuela primaria en Mocoretá. Sí, Sarmiento el educador, pero no el formador de conciencia nacional. El instructor, el que instruye, pero no forma. Al contrario, le forma. A lo mejor Alfonsín lograba lo mismo si podía llevar la capital de ahí. Nos falta romper Buenos Aires. La mentalidad porteña a nosotros nos liquida. A nosotros nos liquida la mentalidad porteña. Pero vos te das cuenta de lo que nos ocurre hoy. Comienza el cambio nefasto para nosotros en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no hizo nada. A las nuevas generaciones una lucha feroz para sacarse encima esto que nos han metido. ¿Cómo vamos a hacer para sacarnos encima? ¿Cómo van a hacer? Yo ya no, ¿cómo van a hacer para sacarse encima esto? Porque tienen un apoyo internacional. Ellos son el ariete del imperialismo. Hay que volver a romper las cadenas. A partir del 9 de julio del 2016, en esta andanza, hay que volver a romper las cadenas que en aquel tiempo nos ataban al Imperio Español, a Francia, a la propia Inglaterra, que se nos vino, y logramos romper aquellas cadenas, y ahora yo creo que nos han vuelto a encadenar. Yo en ese sentido no es que soy pesimista, entregado, digamos. No, pero creo que nos han vuelto a encadenar. Yo le tengo mucho miedo a eso, a la fuerza de las cadenas. El gran problema, porque antes el boca a boca era más efectivo. Hoy en día el infierno de las comunicaciones son tremendas. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo va a ser la sociedad latinoamericana para volver a unir las conciencias y volver a la lucha a través de la democracia? ¿Cómo va a ser? Ellos dominan todo lo que llega a la gente, dominan todo. Y ahora con la reforma electoral van a crear todas las condiciones para hacer las elecciones más fraudulentas y menos posible de encontrar, de descubrir dónde está el fraude. Porque nosotros vivimos en una provincia fraudulenta. Acá nos han hecho fraude desde el principio al fin, siempre nos han hecho fraude. Pero era por lo menos fácil de detectar, de decir, ahí estuvo. Desde el comienzo de los votos robados en el transcurso de la venida de las urnas, cuando las urnas venían, digamos, en carreta, exagerando un poco, ¿no? Hasta los últimos tiempos. Yo creo que la democracia ganó, no es que creo, aseguro, la democracia ganó en transparencia, logró transparencia recién a partir de la llegada de Perón al gobierno. En esas elecciones del 46, ahí hubo transparencia, y ahora ellos van a manejar el fraude electrónico, el fraude tecnológico. Ese es el problema, ¿verdad?
ojalá que no. Ojalá que tengamos técnicos nosotros capaces de detectarlos. De desatar eso. No hay un sentimiento. No hay un sentimiento de patria. No hay un sentimiento en la esfera gobernante. A lo mejor eso sí mismo sirva para que de abajo surja, ¿no? Al no haber una organización acorde con los 200 años, una organización oficial, popular, ahora el pueblo va a tener que salir solo. No va a haber el incentivo. Va a haber un incentivo, va a haber una cuestión. Sí, un acto oficial habrá. Como fue en 1810, de una clase, el pueblo va a salir a las calles, va a salir a las plazas, no en actitud de violencia política, digamos, de fuerza política, pero sí en actitud de consolidación del sentido de patria. Y ya ahora fortalecido con el sentido de patria, de la patria grande, porque eso está fortalecido, eso entró de la patria grande de Chávez, de Lula, de Kirchner, de Evo, de Correa, eso entró. Yo creo que eso entró. Y eso va a resurgir. A lo mejor me ha dado una linda idea para el estímulo.